Marianela, bienvenida nuevamente. Gracias. Después de tantas vueltas que tuviste en el programa, que son un poco las vueltas de la vida. Vos naciste en el 2001. Sí. ¿Y a partir de qué año vos tenés recuerdos de tu infancia? Creo que los mejores recuerdos los tengo al lado de mi abuela. Tenía 5 años, 4. Fue la primera etapa de mi vida que pasaba con mi abuela. ¿Cómo sería esa línea de tiempo, tus primeros Años de 5 vida. años de vida? Felices. Tu punto máximo de felicidad. Sí. Llegaste, no sé, a tus 5 años y ahí como que tu vida se detuvo, porque quedó allá arriba. Y en pasa ese que yo, punto. antes que jugar, prefería quedarme a tejer con mi abuela. Bueno, entonces la línea seguiría, no sé. Sí. Pero con mis hermanos también jugaba, así que la mantengo recta todavía. ¿Qué pasa después? ¡Ay! Se redesciende ahora. Pasó que ahí empecé a tener más conciencia de lo que pasaba a mi alrededor. Yo tengo mi hermana mayor que tiene epilepsia. Tuve epilepsia desde muy chica, pero yo por ahí empecé a padecer el ser cuidadora de mi hermana a partir de mi etapa en la primaria. En la escuela y en la mayoría del tiempo ayudaba a mi mamá a cuidarla a ella y era muy difícil. Casi se muere ahogada en la pileta jugando conmigo. Yo lo considero un trauma porque hasta el día de hoy me da mucho miedo la pileta. ¿Dónde está ese trauma ubicado? Y ¿Abajo? está ¿Arriba? muy abajo. Y en este periodo de tiempo sufrí mucho bullying durante la primaria. ¿Por qué? Por gorda, primero y principal, y por nerd, que es como cuando sos estudiosa y demás. Y también me burlaban mucho por tener a mi hermana con epilepsia. Obviamente en ese momento para ellos era una loquita que se tiraba al piso y temblaba. ¿Qué te decían? Anotá las palabras que te decían, por favor. Además de gorda. Una de las más recurrentes era gorda. Esa la podían complementar con gorda fea, gorda inútil, gorda nerd y chancho. Esas eran las más recurrentes y combinadas como vos quieras, pero eran las que me decían. A mí me gustaba mucho estudiar, hasta el día de hoy me gusta mucho estudiar y sentía como que tenía que hacerlo a escondidas porque si no me cargaban, me iba a la biblioteca cuando estaban todos en el recreo. Y si no estaba haciendo eso, me estaba ocupando de mi hermana. ¿Cómo te defendías de eso? Si es que te defendías. No me defendía. Iba al baño, lloraba. En mi casa no lo decía, pero no lo decía por una cuestión de que yo siempre me siento una carga para ¿Te burlarse agredían de mí. físicamente? Me pegaban patadas, me ponían la traba. Creo que más que eso, por suerte, no. Pero sí, me ha pasado estar en la clase de gimnasia y que vengan y por reírse me bajan los pantalones y se empezaban a reír todos. En la secundaria sube un poquito para arriba. Sube un poco porque en el secundario entendí que yo tenía que ser como yo era, pero me importaba mucho la opinión ajena porque obviamente empiezo mi periodo de adolescencia, que en 2016 me pongo de novia. Le dieron bola a la gordita del colegio y cuando me sentí vista por primera vez por un chico y que a mí me gustaba también, es como que me subió un poco la autoestima. Después de 8 meses me desvieron y me enteré que me escondía. Creo que ya era suficiente con el desinterés amoroso o la pérdida del amor que lidiar también con saber que mi cuerpo le daba vergüenza. Ahí empezaron mis complejos. Y sumado a que ese año, en 2016, tuve que
ir a otra escuela por un tiempo nomás, porque me había quedado sin vacante. Y ahí estaba el bullying otra vez. Volvió el bullying. Volvió el bullying. Volvemos a ir hacia abajo y aparece nuevamente el bullying. Toda la secundaria luchando nuevamente con el bullying, con la no aceptación, con la burla, ¿no? Pero vos seguías ahí firme, terminaste la escuela secundaria. Bueno, me pasó, yo me tenía que egresar en 2018 y mi abuela se enfermó. ¿En qué año muere tu abuela? 2020. Y yo siento que con mi abuela se fue parte de mí. De repente pasé de tener a alguien que confiaba en mí a no tener a otra persona que confiara en mí. Ahí fue mi aumento de peso. No sé si el máximo, pero fue la peor etapa. Porque me la pasaba acostada, durmiendo. Me levantaba a comer, me acostaba a dormir. Podía estar 3 días hasta sin bañarme. O sea, había perdido la importancia, ¿no? De física mía, mental. O sea, estaba tirada en la cama. Y ahí es cuando mis papás se alertan mucho. Porque yo siempre fui muy graciosa. Y pasé de ser la graciosa de la casa. Habías perdido hasta la alegría. Había perdido parte de mí. Y ahí es cuando me traen a mi perro. Eros me hizo muy feliz. Yo pasé de estar tirada en la cama a levantarme para darle de comer, para sacarlo a que haga sus necesidades. Y la primera vez que salí en mi casa, cuando se pudo, fue por Eros. Me sacó de mi estado depresivo, me dio ganas de volver a vivir. Sabía que si yo me moría, como tenía pensado en ese momento donde estaba acá. ¿Por qué tenías pensado morir? Porque no sentía que estaba teniendo una vida, sentía que era muy difícil todo. Me sentía sola, perdí a mi abuela y me sentía sola. Y creo que la soledad es mi peor enemiga. Sentía que no tenía sentido la vida sin ella. Yo pasé de estar gorda a tener obesidad en un corto periodo de tiempo, que fue de mayo a septiembre de 2020, y estuve peor. Cuando salí a casa ya había salido con ropa de mi mamá, porque ya mi ropa no me entraba. Pero mi perro también me dio ganas de poder estudiar. Yo estudio para ser docente de historia y en la docencia tenés que estar en movimiento todo el tiempo porque vas de acá para allá. Y empecé con mis prácticas en 2024, donde tuve que ir a un colegio a dar clases. Y el colegio estaba en el piso de arriba por escalera. Llegué, tuve que esperar mucho tiempo para recomponerme y era un solo piso. Y en noviembre de este año Llegaste a Cuestión de Peso. llegué. Nunca se me había ocurrido venir a Cuestión de Peso. Nunca lo hubiese pensado como una alternativa. Yo consumía el programa, te lo dije, pero yo no me veía ahí. No sentía que estaba así. De hecho, nunca me di cuenta que estaba a como entré, sino después de haber hecho el casting y haber entrado, que me vi por pantalla y dije, estoy muy gorda. Porque evitaba los espejos, evitaba todo tipo de ejercicio, porque no soy muy buena, la verdad, y creo que se sabe. Yo creo que si hasta el día de hoy soy Cuestión de Peso dependiente es porque me hicieron recuperar mi valía, digamos. Yo me siento una persona valiosa
porque cada logro me lo festejaban, cada paso que daba bien me lo marcaban. Y fue un camino muy acompañado, ¿no? Porque obviamente esto es un programa de televisión, pero también es un tratamiento donde tenemos un cuerpo médico a disposición. Y también donde se te marcaban las cosas buenas y las cosas malas. Y también, Tal cual. digo, tu vida no se detuvo en cuestión de peso. Pasaron cosas. Esto, Pasaron te pusiste muchas novia. cosas. ¿Y Eros? ¿Cómo sigue Eros? Mi primera parte de tratamiento fue muy exitosa, o por lo menos yo la considero así. Por lo menos hasta enero. En enero se muere Eros. Y si hay algo que me salté es la muerte de mi sobrina acá por 2022. Si me lo salté es porque es algo que yo estoy tratando de omitir. ¿Por qué? Porque uno está preparado para que se mueran las personas grandes. Y yo a mi sobrina la quería ver adulta. Y la quería ver crecer. Y volviendo a hoy, que hoy ya, bueno, tuviste la posibilidad de ser escuchada, estar acompañada por un novio, después vino un segundo novio. ¿Te sentís mucho más fuerte? Me siento mucho más fuerte. Yo creo que acá podría estar Martín. ¿Tenés un buen recuerdo de Martín? Tengo un buen recuerdo de Martín. También tengo malos. Pero yo considero que es una buena persona y que en su momento nos acompañó. ¿Estabas enamorada de Martín? Yo estaba enamorada de Martín. Bueno, creo que era una nueva Marianela. Y como los dos sufrimos la misma enfermedad, siento que nos acompañamos mucho. Y hoy con Cristian, ¿dónde está Cristian? ¿Estás enamorada? Yo estoy muy enamorada. Con Cristian me pasa que nos conocimos los dos en nuestro peor momento. Lo sé. Y tenía internado un sobrino, mi sobrino el más chiquito. Había quedado en terapia intensiva. Y me volvió todo el miedo que sufrí en el 2022. Y la persona que me acompañó ahí fue Cristian. ¿Cómo es Marianela hoy? ¿Dónde está Marianela? Marianela hoy no está muy arriba. Pero está muy arriba si ve atrás. Me hubiese gustado estar acá, pero me conformo con estar acá. ¿Qué te falta? Creo que quiero formar una familia propia. Y es algo que me pasa ahora porque yo nunca quise tener hijos. ¿Algún otro deseo? Tener mi alta bien. Bueno, está bien. Tu Que alta. Mariano me diga alta, sí. Definitiva. Alta, ahí está, definitiva. Empecé a proyectar convivir. No tenía ganas de vivir. Y no la tuve por casi toda mi vida. Y recién ahora me doy la oportunidad de hacer planes a futuro porque sé que voy a vivir para poder llevarlos a cabo. Está bueno porque todo eso que quedó ahí amontonado en esta pequeña etapa de tu vida, nos harían falta una cantidad de pizarras más para lo que viene. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Gracias. Gracias a vos, Sergio. Muchas gracias.